Espero, espero que esté muy bien. Tenemos bastante que hacer, así que vamos a comenzar de una vez. Normalmente espero a la gente, pero bueno, la puntualidad es súper importante para mí, así que con los que estamos comenzamos y mientras se va avanzando, pues la gente se va a ir sumando, ¿ok? Ok, la anterior clase habíamos terminado la presentación, ¿cierto? La presentación de las actividades básicas de un análisis descriptivo de las estadísticas y habíamos comenzado a ojear cómo analizar una base de datos en Python, sobre todo la parte de estadísticas descriptivas. Entonces lo retomamos desde donde nos quedamos, pero siempre, muchachos, siempre que usted esté trabajando y haya parado como nosotros de trabajar, lo primero que tiene que hacer es correr las librerías otra vez, ¿ya? Correr las librerías y, por ejemplo, ahora que estoy en Colab, como usted puede ver en mi pantalla, no se encuentra la base de datos, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros vamos a tener que subir la base de datos, ¿ok? Y- Porque si no, si usted no sube la base de datos adecuada, después no le va a correr absolutamente nada, ¿cierto? Así que, listo. Nosotros subimos nuestra base de datos y listo. Ahora sí ya nos corre todo. Y lo puede probar con cualquiera, nos sigue saliendo exactamente lo mismo que habíamos visto antes, ¿cierto? Ok, maravilloso. Entonces, habíamos visto el análisis del problema, habíamos visto algunos datos para observar el dataset, o sea, el segundo paso era mirar un poco qué es lo que estaba pasando, ¿cierto? Conocer el dataset, qué variables teníamos, qué tipo de variables eran, algún enfoque un poquito más allá, ¿no? Habíamos visto también la función describe, que nos permitía a nosotros encontrar cuántas observaciones teníamos, la media, la desviación estándar, el mínimo, el cuadril inferior, la mediana, el cuadril superior y el máximo, ¿cierto? Después habíamos empezado a ver análisis de variables, porque muchas veces pues nos dan una base de datos y no conocemos cuántas clases de variables existen, ¿cierto? Y entonces con la función unique nosotros habíamos empezado a ver de algunas variables cuáles eran las clases con las que contaban. Por ejemplo, habíamos visto en el caso de trabajo que había trabajo de collar azul o de cuello azul, de servicios, administrativos, de emprendedores, autoempleados, técnicos, administradores, estudiantes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y lo habíamos visto para otro tipo de variables. Después de eso, habíamos visto también las variables dicótomas, pero que en el caso de una encuesta, pues no siempre son dicótomas, son entre comillas tricótomas. Sería sí, la respuesta de sí, no y desconocido. Pero desconocido normalmente no es una, digamos así, no es una categoría que nosotros vamos a considerar en el análisis. Es más, normalmente usted los va a eliminar cuando tenga una base de datos y le salgan personas de los datos desconocidos, ¿cierto? Y usted esperaría que esos datos sean extremadamente pocos. Después habíamos empezado a ver, ya que habíamos conocido un poco los datos numéricos, la forma de hacer plots o hacer gráficas, ¿cierto? Que era la siguiente parte con la cual nosotros habíamos empezado. Y habíamos comenzado con una simple que era un histograma de la variable duración. Y la variable duración, acuérdate que yo le explicaba que era la variable de cuántos segundos había tardado la llamada con una persona a la que se le estaba ofreciendo este nuevo servicio del banco. Entonces, como les decía, teníamos en el eje Y el número de personas y en el eje X el tiempo que había transcurrido. Después dijimos, bueno, tal vez el análisis de una sola variable no me está diciendo absolutamente nada, porque no ponemos dos. Y entonces habíamos puesto dos variables, el p-outcome y duration, ¿verdad? Y el p-outcome no era más que el previous outcome o el resultado de que anteriormente la persona haya accedido al servicio del banco que se le había ofrecido en una campaña anterior. Y el duration seguía siendo la duración de la llamada para la campaña actual, ¿cierto? Y habíamos analizado que en este caso, pues obviamente era una variable dicótoma y no nos decía mucho porque tanto los no existentes como aquellas personas que en la campaña anterior no habían accedido al servicio que ofrecemos o aquellas personas que sí lo habían hecho, pues no tenían mucho tiempo con las llamadas, ¿no? Las llamadas, acuérdense que estaban en segundos y la mayoría pues tardaba 1.000, 1.500 segundos, no habían llamadas muy largas.
Y habíamos hecho lo mismo para previous y duration, cuando ya cambiábamos una variable que tenía mucha más de una alternativa, ¿cierto? Y previous se refería al número de contactos hechos por el banco en la campaña anterior. Y aquí estamos viendo que mientras más contactos se habían hecho en la campaña anterior, más cortas eran las llamadas telefónicas a esas mismas personas, ¿cierto? Parece que las personas ya no contestaban igual. Habíamos hecho otro plot, otra gráfica para comparar qué estaba pasando con campaign y duration. Campaign era el número de veces que se contactó con el cliente este periodo y pues obviamente ahí teníamos una función descendente que decía que la mayoría de personas se habían contactado, o mejor dicho, el banco se había contactado pocas veces con la mayoría de personas y esas veces estaban con tiempos corticos, eso es lo que estábamos viendo. Entonces habíamos dicho que pues la variable de duración no tiene aparente relación con otras variables y que habría que ver otras variables emparejadas para ver si existía alguna relación interesante que nosotros como analistas de datos debiéramos explotar, ¿cierto? Pero bueno, eso ya quedaba a discreción de las personas. Después habíamos empezado a ver la estadística descriptiva de los datos. Y para eso nosotros inicialmente es lo que hemos hecho es crear justamente pues la variable objetivo, que era la que nos iba a diferenciar o que nos iba a crear una nueva lista, digámoslo así, que iba a trabajar con la variable Y, que la variable Y era la respuesta sí, si es que quería la persona acceder al nuevo servicio que está ofreciendo el banco y no, si pues no accedía. Le habíamos puesto que sí iba a representar un 1 y iba a entrar a la variable objetivo y no, pues ya no entraba a la variable objetivo, ¿cierto? Y entonces nosotros habíamos corrido pues las variables y habíamos encontrado que de las 4.119 personas, pues el 10% de las personas sí querían acceder justamente al servicio que ofrecíamos con una desviación estándar .31 y en este caso solamente teníamos los datos de dispersión del mínimo y del máximo porque estábamos hablando de una variable que era dicótoma, ¿cierto? O era o no era, entonces no había un 25%, un 75%, etcétera. Y es donde nos quedamos nosotros ayer. Después, también podemos utilizar, ahora sí, comenzamos con un poquito más de temática de hoy. Sobre la misma variable estamos creando una variable d sub 1 por la cual vamos a agrupar por grupo marital. No está saliendo nada porque group by simplemente lo que está haciendo es agrupando la variable d o la variable que habíamos creado originalmente, ¿cierto? Por estado civil. Y después nosotros lo único que vamos a hacer es contar y calcular el porcentaje de éxito por cada tipo de estado civil. Y entonces lo que está haciendo este comando es decir, por si acaso, la variable nueva que hemos creado o la agrupación de variables por estado civil, lo que yo quiero es que haga la suma de cada uno de esos grupos y pues los divida entre el total de D1, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje de cada una de las personas que esté en cada una de las variables, o mejor dicho, de las clases dentro de la variable estado civil. Y entonces, si nosotros sacamos el resultado, podemos observar que las personas solteras son las personas que más han accedido a nuestro servicio o al servicio que estamos ofreciendo, aperturar esa cuenta de bancos que nosotros estamos ofreciendo, seguidamente de las personas casadas, las personas divorciadas y los desconocidos, ¿cierto? Eh, Después podemos hacer exactamente lo mismo, una agrupación para la variable educación y otra vez volvemos a sacar los porcentajes de la misma con el mismo comando y ahora sí nosotros nos vamos a dar cuenta que la mayoría de personas que están buscando nuestros créditos son los desconocidos. Pero bueno, en desconocidos pueden estar personas de cualquiera de las clases que nosotros estamos buscando. Así que eso no nos da mucha información. De donde realmente nosotros estamos sacando información es de los datos que sí conocemos. Entonces, parece que la gente que tiene mayor grado universitario es la gente que accede más a nuestro servicio del banco. Los profesionales también acceden de segunda mano y la gente que por lo menos ha estado hasta el high school o por lo menos se ha graduado del colegio está de tercera mano. Entonces, de entrada yo podría decir, o pareciera, mejor dicho, porque
obviamente sin hacer un análisis un poco más profundo, no podemos tener certeza, podríamos decir que pareciera que mientras más educada es la persona, accede mucho más al crédito. Y eso dentro de la vida real hace un poco más de sentido, ¿cierto? Una persona normalmente tiene que tener cierto nivel de educación para poder acceder a un crédito. En Bolivia no es el caso porque tenemos obviamente créditos bastante interesantes, formas de crédito para el campesino, formas de crédito para aquellas personas que tal vez no han completado el ciclo escolar, pero que son muy asequibles en información hacia estas personas. Pero en otros lugares, pues obviamente puede que exista esta tendencia, ¿no? A mayor educación, mayor acceso al crédito, porque lo pensás más y obviamente podés entender más las condiciones del crédito. Eh, También nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, o sea, pero en este caso estamos haciendo un poquito diferente, ¿ya? Porque estamos agarrando la misma base, ¿cierto? La misma base que teníamos, que es el tema de educación o la misma variable de educación, y la estamos partiendo por los mismos, por las clases que tenía, pero estamos viendo cómo está compuesta esa clase, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que los desconocidos representan 4% de los datos, ¿ya? Que es algo que debemos exigir, ¿ya? Que se complete. Normalmente es los datos incompletos, desconocidos, o los eliminas, como te decía, o los completas. Y los profesionales y los de un grado universitario y los de high school, pues son las personas que mayormente componen nuestra variable de dos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con esta pequeña formulita acá es decirle, ojo, tengo una variable de 2, que es el agrupamiento de educación. En este caso, la variable de 2 es el agrupamiento de educación por cada tipo de educación. Lo que yo quiero es que cuente y lo divide entre la cantidad total cada uno de sus agrupamientos. Y entonces me está diciendo acá cuál es el porcentaje que representa del total del 10% o de las personas que yo tengo ahí metidas. Se acuerdan que los 10% que aceptó el crédito, cómo están compuestos en cada una de estas clases. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Exactamente. Aquí podemos sacar otros dos agrupamientos, un agrupamiento por trabajo, ¿ya? Este es un agrupamiento que estamos haciendo por trabajo, lo que hemos hecho antes. En este caso tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 clases. Y si nosotros agrupamos a la gente que ha pedido nuestro servicio bancario por trabajo, lo que podemos ver es que la mayoría de personas son estudiantes o retirados. Poquito de contradicción, ¿no? Con el análisis que habíamos hecho. Habíamos dicho, y los que más piden el crédito o el servicio que estamos ofreciendo son personas con mayor educación. Claro, los retirados obviamente son personas con bastante educación y los estudiantes, pues son las personas que estarían más dedicadas a por lo menos haber completado el high school, ¿no? Y claramente en la anterior muestra habíamos visto que dentro del grupo de personas que sí había aceptado el crédito, el segundo grupo más grande era la gente que había terminado el colegio, ¿cierto? Entonces, no es tan contradictorio, simplemente hay que entender bien los datos que estamos analizando y podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la variable educación y podemos ver cómo está compuesto ese 10% de acuerdo a cada una de las clases, ¿cierto? Y obviamente aquí estamos viendo que la mayoría de personas que han respondido con con un sí a nuestro servicio, pues son administradores, gente de collar azul o gente de clase alta y técnicos, ¿cierto? Eso es lo que nos está indicando nuestro gráfico. Entonces, después de hacer un análisis así muy, bueno, podríamos hacerlo más intenso, pero esta solamente es una muestra. Podríamos empezar ya a sacar algunas conclusiones, ¿cierto? Por ejemplo, podemos decir que tenemos mucha más probabilidad de éxito de acomodar nuestros productos en personas retiradas, en estudiantes, en personas desempleadas en este caso. ¿Por qué? Porque pareciera que aquí las personas desempleadas quieren el crédito, pero eso es un dato un poquito falso. Eso habría que verlo más. ¿Por qué? Porque de la composición total, las personas desempleadas aquí se puede ver que solamente son un 3% del total, así que esas personas no me importan mucho, pero retirados y estudiantes son dos grupos interesantes en los cuales habría que trabajar mucho más y tal vez enfocar el marketing o cualquier tipo de inversiones que tengamos a ver ese tipo de personas, ¿cierto?
Claro, solamente es un ejemplo de lo que nosotros estamos viendo para visualizar datos, pero usted tranquilamente puede hacer lo mismo con otras, justamente con otro tipo de variables, ¿cierto? Ahora bien, visualizar datos es otra parte importante, ¿ya? De las bases de datos que vamos a ver, ¿ya? Si nosotros queremos visualizar los puntos anteriores, o sea, todo lo que hemos estado trabajando, pues vamos a utilizar y vamos a crear una variable auxiliar, en este caso el auxiliar 1, que se refiere a la variable de 2 que hemos creado. Acuérdense, la variable de 2 que hemos creado nosotros se refiere al agrupamiento por educación, ¿ya? Es el agrupamiento de educación lo que estamos viendo. Y vamos a hacer un primer cálculo acá, que es la suma de los valores de cada tipo de nivel educativo. Después lo vamos a convertir en un data frame a través de la librería Pandas, ¿ya? Y después vamos a básicamente mostrar nuestro resultado, ¿cierto? Simplemente es visualizar en una tabla lo que estamos haciendo. Entonces, en educación, lo que estamos haciendo ahí, sumamos los valores de cada tipo de nivel educativo y lo convertimos en una tabla. Y entonces el resultado es la composición de la variable respecto a cada una de sus clases. Ahora bien, nosotros podemos no solamente ver la composición de la variable, sino que podemos hacer un gráfico. En este caso, estoy pidiendo que hagamos un gráfico, un plot, y es un pie, entonces es un gráfico de tortas que conocemos. Los datos que estamos metiendo aquí, pues es obviamente la variable auxiliar 1, y aquí estamos poniendo el número de decimales que va a tener justamente nuestros labels o nuestras marcas dentro de la gráfica. El título, usted puede poner título al eje X, puede incluir un montón de cosas que le permite el floating, pero si lo hacemos así de sencillo, lo que vamos a tener ya son los porcentajes de cada uno de los valores que estamos buscando. Entonces, la misma variable educativa que hemos estado trabajando, ahora la estamos viendo como porcentajes o la composición porcentual de las personas de éxito, o mejor dicho, del éxito de que hayamos colocado nuestro producto distribuido por nivel educativo, básicamente. Podemos crear una variable auxiliar 1, ¿ya? Donde vamos también a nosotros eh, hacer un conteo y un data frame para ver los datos segmentados de educación. En otras palabras, nosotros también podemos ver la distribución de datos segmentados por educación. A ver, si nosotros nos vamos un poquito atrás, ¿se acuerda cuando estábamos viendo el tema de educación? Nosotros habíamos hecho un agrupamiento diciendo, del 100% de personas que han elegido el, el servicio, los que más están agarrando el servicio, pues eran universitarios con 13, desconocidos con 15, profesionales con 12, ¿cierto? Y entonces, básicamente, estos son los valores que estamos por aquí utilizando, ¿cierto? Ahora, nuevamente, en la segunda parte, lo que hemos hecho es calcular la suma de los valores de cada tipo de nivel educativo a través del auxiliar y hemos convertido la suma a un data frame para poder hacer los porcentajes que estamos viendo acá. El éxito distribuido por educación, en otras palabras, de ese 10% de personas que hemos acomodado, o mejor dicho, del 10% de personas que sí han aceptado nuestro servicio, la composición es esta de acuerdo a su nivel educativo. Y la distribución de los datos segmentados por educación, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos segmentado todo el componente educativo en la composición de estas clases, ¿no? La clase, en otras palabras, educación está compuesto por el porcentaje de cada una de estas clases. Usted puede hacer lo mismo por tipo de educación, que es lo que estamos haciendo, y tenemos el éxito por tipo de educación. Por tipo de educación, aquí tenemos que si son administradores, tenemos un éxito de 29.5%. Si son de blue collar, 13.5%. Si son retirados, 8.4%. Y este es el éxito que tenemos por tipo. Y si queremos hacer una distribución de los datos segmentados por tipo de educación, pues es exactamente el mismo tipo de análisis, ¿cierto? Los análisis, obviamente, las gráficas más sencillas que usted puede realizar son estas de pie o estas de pastel y son bastante gráficas. Lógicamente, usted puede poner aquí los decimales que quiera, ¿no? Si usted cambia aquí a cualquier otro número de decimales, no sé, pues un 2 o un 3, tranquilamente lo que va a ir cambiando es el número de decimales que está poniendo atrás, pero como le digo, no vale la pena tal vez cambiar el número de decimales
simplemente dejarlo como 1 porque va a llenar el gráfico de información que no es tan necesaria. Entonces, esa es la parte más descriptiva, tanto los datos y cálculos que son sencillos como las gráficas, y donde normalmente existe un poquito más de dificultad, pero también un poquito más de riqueza en los datos, es en el sexto paso, donde podemos hacer un análisis bivariado y multivariado. Ahora bien, en esta clase nosotros vamos a ver simplemente la correlación, ¿ya? Pero en una clase posterior ustedes van a ver la regresión, que ya es un análisis más multivariado y sobre todo inferencial. La correlación, pues es una, como habíamos visto en nuestra presentación, es básicamente la relación que existe entre dos variables y qué tan fuerte o qué tan débil es esa relación. Si usted se acuerda, cuando yo le decía que había una variable, no sé, pues una variable peso de una persona y la otra variable que sea chocolate, ¿cuál es la correlación del peso y del chocolate, cierto? Y normalmente esperaríamos una correlación alta positiva. ¿Por qué? Mientras más chocolate come uno, pues más pesadito es. Entonces, un poquito así es como funciona. Entonces, nosotros vamos a crear una variable C que va a ser la correlación de D, ¿ya? En otras palabras, ¿se acuerda que D es básicamente nuestra base de datos? Lo que le estamos diciendo acá es, uy, ¿sabe qué? Creemos una variable C y la variable C es la correlación de todas las variables que están en D, que es básicamente mi base de datos. Y lo que va a recibir acá, o lo que hemos recibido acá, es una tabla de correlaciones. La tabla de correlaciones, como usted puede ver, tiene un número 1 acá, un número 1 acá, un número 1 acá, un número 1 acá, que son básicamente qué tan relacionadas están, por ejemplo, en este caso, la variable edad con la variable edad. Si la variable edad está correlacionando con la variable edad, obviamente el resultado va a ser 1 porque es la misma variable y los mismos datos. Están correlacionadas al 100% porque básicamente son la misma variable. Pero lo que nosotros nos vamos a fijar acá es las otras correlaciones. La variable, por ejemplo, qué tan correlacionado está edad con duración, con campaña, con P-Days, con previews, con todas las variables. Entonces, nosotros vemos correlaciones extremadamente bajas como este 0,041 o este menos 0,014 de por aquí, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que su correlación está cercana al valor cero. Si su correlación está cercana al valor cero, esas variables no están correlacionadas. Una no tiene relación con la otra. Lo que pasa con una no afecta a lo que pasa con otra. Eso es lo que quiere decir. Y habrá pues algunas variables que son más correlacionadas. Ahorita déjeme buscar alguna. Acá hay una levemente correlacionada porque es 0,15 entre Euriborn y Campaign. Ahorita les digo qué es Campaign. Campaign es el número de veces que se contactó al cliente en este periodo y la otra variable del ¿cómo se llama? Es Euribor 3M. Estoy buscando mi chanchullo. ¿Cuál es el Euribor 3M? Bueno, parece que no la han notado, mi chanchullo. Les voy a buscar otra para que más o menos veamos nosotros otro índice grande. Aquí hay otro, el NR Employees por P-Days. Ok. El NR Employed me está diciendo el número de empleados. El número de empleados está correlacionado con la variable que era el número de días que pasaron desde el último contacto. Ahora, si usted se pone a analizar una correlación de 0,38 entre el número de días que pasaron entre el último contacto y el número de empleados, puede que exista una relación. Mientras más números de empleados tenemos, menos número de días van a ocurrir. Pero normalmente eso esperaríamos que tenga una correlación negativa. En este caso, el valor es positivo, entonces no hace mucho sentido. El tema aquí con las correlaciones es que a veces existen correlaciones entre los datos que sí son importantes, pero que en la vida real no tienen sentido. O sea, podemos sacar una lista de datos de, no sé, número de veces que llego tarde al trabajo y una lista de datos de número de veces que ocurren lluvias en La Paz. Y puede que ambos datos estén altamente correlacionados, o sea, puede que exista una correlación alta, pero eso no significa que en la vida real el hecho de que el Peter llegue tarde al trabajo
tenga alguna afectación sobre las lluvias en La Paz. Simplemente hay una casualidad de que los datos pues están correlacionados. Entonces, parte del análisis es ver exactamente eso, ¿no? Que hay datos que no hacen mucho sentido. Ahora bien, veamos esta otra. Esta es 0,97% de correlación. O sea, el Euriborn 3M con el Empire Bar Rate, esos tienen 99 o 93% de correlación. Más que ver qué tipo de variables son, en este caso, lo que yo quiero decirle a usted es lo siguiente. Eh, ¿Para qué le sirve a uno la correlación? La correlación es útil para ver qué variables están interactuando. En este momento, usted no tiene idea de la utilidad de esa interacción. Simplemente dice, si esta está correlacionada con esta positiva y fuertemente, ambas suben. Si esta y esta están correlacionadas fuertemente, pero negativamente, una o ambas están bajando, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si no están correlacionadas? Si una sube y la otra baja, pues está valor cerca a cero, ¿cierto? Pero no sabe para qué se va a necesitar eso. Pues normalmente eso lo va a necesitar usted para el análisis de regresión. Cuando en el siguiente módulo usted vea las rectas de regresión o las curvas de regresión, usted va a entender que si las variables están altamente correlacionadas, usted no puede utilizar esas variables libremente. En ese caso, usted tendría que hacer o crear una nueva variable con las dos variables o ver si solo sirve utilizar una sola, dependiendo si son significativas o no. Claro, yo me estoy adelantando a lo que va a pasar en su análisis, pero ¿cómo crea usted una nueva variable? Pues puede ser una multiplicación de variables, puede ser que alguna de esas variables sea más importante, pero tenga que elevarla al cuadrado, puede ser que tenga que cambiarle a un logaritmo, pero eso ya son temas de la regresión. Ahora bien, la regla de dedo, ¿qué le dice en el análisis de correlación? Pues le está diciendo que mientras más alta es la correlación, sea positiva o negativa, esos datos necesitan un tratamiento antes de meterse a una regresión. No las puede meter directamente a una regresión. Ahora bien, imaginemos este 0,8971. Por un lado tenemos el número de empleados, que es esta de acá, y por el otro tenemos el EMP bar rate, que es la variación o el ratio de variación de empleo. Entonces, el ratio de variación de empleo está altamente relacionada con el número de empleados. Ambos se refieren a la misma variable. Y entonces, nuevamente, si usted quiere meter uno de estos en una regresión, uno lo va a afectar al otro. Uno se va a sobreponer, o mejor dicho, no va a aumentar la explicación del otro dato, pero sí la va a entorpecer. Y entonces ahí es donde nosotros necesitamos crear algo. Pero bueno, esa es un poco la lectura de esta tabla que hemos sacado de correlación. Normalmente estamos correlacionando todas las variables y también la variable objetivo, ¿cierto? La variable objetivo está acá, la que hemos creado. Excelente. Después podemos ver, eh, Profe, un sí, favorcito. adelante. Sí. Antes de continuar, me sale un error en el paso anterior. No me sale esta tabla. ¿Me puede ayudar en detectar cuál es mi error? Sí, claro. Pucha, Tal ¿qué es vez lo que te comparto mi sale? pantalla. A ver, ¿le puedo compartir mi pantalla y así? A ver, espérame un segundito, voy a dejar de compartir. Ya. ¿Puedes compartir o necesitas autorización? Sí, puedo. Ya debe estar visualizando. Aquí en el Ya. análisis bivariado, hago correr y me sale este error. Y la verdad, estaba viendo dónde puede ser, pero no logro identificarlo. Ujú, ujú, ujú. A ver, seguí bajando. Ok, ahí en rojo te está indicando cuál es tu error, ¿no ve? Ujú. Value error dice que no puede convertirse en un string to float. O sea, te está mencionando que no puedes convertir una variable de letras a una variable numérica. ¿Cierto? Y en esa te está diciendo que tu problema es el blue collar. O sea, básicamente lo que estamos viendo ahí es que hay una de las clases, que es el collar azul, que estaba dentro de, ¿cómo se llama esta? La variable que tenemos tipo de personas, creo, justamente. Y eso es lo que está fallando.
a veces este tipo de cosas están pasando porque estás trabajando con el CSV, o sea, con la página de CSV. Cuando yo estoy trabajando con Colab no pasa eso. ¿Por qué? Mm, Porque la definición que estoy trabajando ya está metida dentro de la página de Colab. A veces aquí lo que tienes que hacer o es instalar la librería nuevamente, o la opción ya. que tienes es trabajar directamente para solucionar el error del valor. A veces me pasa lo mismo cuando trabajo con CSV. Por eso prefiero yo trabajar con Colab. Colab no sufre esas discrepancias, Ah, pero ya. sí, sí, sí. A ver, correlo con Colab, lo mismo. Vas a ver, o sea, con la misma base de datos que tienes, abrirla en Colab y correla, vas a ver qué te va a dar. A ver, sube un poquito. ¿Has ido haciendo play a todita Sí, las a cosas que hemos toditos. creado? ¿No? Ah, Todo me ha bueno, sí. generado, sin Sí, problema. entonces este es problema de CSV. Hay que trabajar un poco las variables a veces para trabajar con CSV, Ya, definitivamente. Sí, 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 ya, sí, sí, sí. yo, bro. Mil gracias, lo voy a transferir entonces al Colab. A ver, prueba con Colab y me avisas si te ha servido. Claro que Normalmente, sí. eso es lo que pasa. Ya, mil gracias. No de nada. Ok, sigo compartiendo ahora sí pantalla, muchachos. ¿Dónde estábamos? Excelente. Ahora sí, más que sí, Cristian y Marco también estaban con el mismo problema. Probablemente prueben con Colab y les va a funcionar. Es un temita del programita, sí. A ver, la segunda cosa que uno puede hacer es básicamente un gráfico en colores, ¿ya? Que es este gráfico, que nos está diciendo exactamente lo mismo que la tabla. Lo que estoy diciendo aquí es, por si acaso, y grafique y muéstreme la variable C, que la variable C es la correlación de nuestra base de datos D. Y lo que me sale es exactamente esta imagen, ¿no? De colores. Esta imagen de colores es exactamente la misma correlación que hemos trabajado, ¿ya? Pero simplemente con colores. A esta imagen también usted puede agregarle datos o como quiera, pero normalmente nosotros los estadísticos, así como para presentarlo bonito a alguien que no maneja tantas estadísticas, trabajamos con esta imagen de colores. Si usted se da cuenta, hay una línea diagonal amarilla fuerte y esa línea diagonal amarilla fuerte se refiere a los números unos, o sea, a las correlaciones perfectas entre variables, a la correlación con la misma correlación. Y cuando vemos una correlación débil, como la duración, pues el color es más azul. Y cuando estamos viendo una correlación fuerte, digámoslo así, como la underemployed, que sería como la penúltima de 2 4 6, penúltima de 2 4 6, pues se pone más amarillo. Mientras más amarillo, el valor es más tirado a uno. Mientras más se aleja del amarillo y empieza a ser verde o celeste, empieza a tirarse más cerca a cero, y cuando ya se pone el azul oscuro, empieza a ser más cerca a -1. Entonces, tranquilamente con los colores usted puede ver cómo es la función o cómo está distribuida la correlación. Si a mí me pregunta, uy, profe, ¿qué haríamos aquí para aprovechar este gráfico? Pues yo lo aprovecharía aumentando, digámoslo así, las variables que estamos correlacionando, y la segunda cosa es, no me interesa tanto aquellas variables que están en colores claros. Las que me preocupan son las que están en azul oscuro profundo o en amarillo, porque esas son variables de alta correlación, ¿cierto? Y pues es lo que nosotros podemos ver. También podemos nosotros crear ya una listica para ver las correlaciones que son un poco más importantes, ¿cierto? En este caso, lo que estamos diciendo es crear una lista de las variables 1, 3, 5, 8 y 9, que son variables que tienen buenas correlaciones. En otras palabras, hemos visto la variable 1, que está por aquí, la variable 3, que está por acá, la variable 5, que está por acá, ¿cierto? Que tienen correlaciones oscuras, la variable 8, que está por acá, que tiene oscuras, y la variable 9, que tiene tanto amarillas como azules oscuras. Y de esa variable le estoy diciendo que me haga una lista para ver cuáles son los valores de sus correlaciones. Y sus correlaciones me salen 41, -33, -28, -29, -34. Sí son correlaciones que me interesan, que no son tan fuertes, pero que sí tengo que tener cuidado. Ahora bien,
Correlaciones es un paso antes de regresión. O sea, regresión para usted va a ser realmente donde aplique el tema de lo que nosotros llamamos inferencia estadística. La correlación, como le decía usted, le va a indicar qué tan relacionadas están esas variables y lo único que va a hacer después con esas variables es tomar consideraciones para mejorar o la forma en la que se trabaja o crear una nueva variable mucho más explicativa. Pero eso, como le digo, son temas estadísticos más avanzados y bueno, las conclusiones y recomendaciones que usted puede tener es el último paso y las conclusiones en este caso, pues son muy sencillas porque no hemos hecho a profundidad un análisis por cuestiones de tiempo, pero podemos decir que tenemos un 10% de personas que han aceptado nuestro producto, que de ese 10% hemos analizado qué tipo de personas son las más importantes, nos han dado que los viejitos o los jubilados, los desempleados y los estudiantes son las personas que teníamos una oferta interesante, pero que a ver si valdrá la pena el hacer una campaña para ellos. Eso ya le toca pues a una persona del departamento de marketing. Nosotros como analistas de datos solamente pasamos esta información. Estos son los grupos más importantes. Ellos verán pues si realmente después desean hacer otro análisis. También tenemos otras cosas que hemos visto, como por ejemplo existen variables interesantes que se pueden correlacionar y si existe una correlación elevada, pues debemos considerar que para inferir algo más allá, tenemos que ver si esas variables realmente las dejamos tal como están o las cambiamos. También habíamos visto que mientras mayor es el grado de estudio de una persona, acuérdense, desde high school para adelante, pareciera que nos escucha más para el servicio del banco, entonces deberíamos enfocarnos en esos sectores educados y también podemos ver que existen personas que valdría la pena analizar quiénes son, porque se acuerdan cuando teníamos los datos de unknown o de desconocido, pues existían personas que básicamente estaban en esa área y que representaban un grupo importante, pero no sabíamos quiénes eran, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente un análisis muy simple, muy sencillo, con herramientas gráficas y herramientas numéricas que usted lo puede replicar con su base de datos. Es más, toda la primera parte del trabajo que le manda a usted o el trabajo final tiene que hacerse más o menos igual que este análisis que hemos hecho. Claro que usted puede trabajar un poquito más bonito. Una cosa sí, del tema del trabajo, y eso me interesa que ustedes lo conozcan, como ya empezaron a hacerlo y ya están armando sus grupos y bueno, sé que algunos han dicho que, bueno, hay una persona que ha dicho que va a trabajar sola por cuestiones de trabajo y no quiere afectar al grupo. Si hubiera otra persona u otras que quieran hacer lo mismo, pues acuérdense en comunicarse conmigo para que podamos hacer algo al respecto. De todas formas, para el trabajo, muchachos, a usted yo le estoy pidiendo, haga una segmentación por las tiendas que venden más, pero cuando usted abra su base de datos se va a dar cuenta que no existen tiendas. ¿Ok? Que no hay una sola tienda ahí con nombre y apellido. Normalmente eso pasa a los analistas de bases de datos. Te entregan la base de datos, pero no te dan toda la información de qué variables están en esa base de datos. Y entonces, si usted no encuentra el nombre de la tienda o los nombres de las tiendas y tiene que hacer una segmentación por tienda, pues haga la segmentación por ciudad o por estado, porque considere que vamos a hacer las tiendas que están en este estado, las tiendas que están en esa ciudad, pero ya es decisión de usted cómo va a trabajar en su base de datos final. Eso sí, me tiene que indicar a mí. Nosotros hemos hecho la segmentación por ciudad o por estado. Igual me voy a dar cuenta cuando me entregue su notebook de Python, pero a veces hay preguntas que le hago a usted que pareciera que la respuesta no está en la base de datos, pero sí, realmente está. Eso es un poco como trabajamos. Ok, con eso hemos terminado el primer notebook de Python, ¿ya? Es el notebook más larguito. Esta parte es la parte más larga, muchachos, es la parte más larga en cuestión de extensión, pero es la más fácil, básicamente, de entender y de analizar. De todas maneras, usted tiene el notebook y como le digo, si a veces no está corriendo con el CSV, es porque le falta una aplicación o complementar algo dentro de para que corra por CSV y prefiero yo trabajarlo con Colab. Colab es para mí una herramienta mucho más ligera, o sea, agarra datos de todos y todo te corre, entonces es un poquito más completa, pero
Sí hay formas de trabajar con CSV, pero eso ya, eso lo tiene que averiguar si usted está más acostumbrado a CSV, cómo trabaja con eso. Una Ahora pregunta. sí, 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 eso les iba a decir. Ahora sí, pregunta, Rolando, por favor, adelante. En el análisis de correlación, la función hace comparación entre valores numéricos, entiendo, pero también puede hacer ese análisis con cadenas, ¿A qué te referís con cadenas, querido? con string. Por ejemplo, nuestra columna job es cadenas, son Ah, cadenas, ok. ¿no? Y me preguntaba si el análisis de correlación también entra en las cadenas. Eh, Desde el punto de vista estadístico, básicamente sí, sí podemos hacer nosotros o sacar correlación entre variables que no son numéricas con variables numéricas. O sea, pero ojo, no es que vamos a hacer una correlación entre palabras y números. No, 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 para nada. Cuidado que eso no existe. No existe. Pues acuérdese la fórmula de correlación, ¿verdad? X menos la X media por Y menos la Y media, todo es sumatoria. Entonces, todo lo que está metiendo a la fórmula de correlación que está utilizando Python o está utilizando cualquier programa son valores numéricos. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con una variable dicótoma? Por ejemplo, el género, o es hombre o es mujer. ¿Y cómo correlaciona género con edad? Claro, la edad viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pero el género es hombre y mujer. No, Python no va a trabajar directamente con la variable string. Lo que usted va a hacer es crear una variable dummy, ¿ya? Y con esa variable dummy va a poder hacer la correlación después. Eso es más o menos cómo funciona. Esa es la forma estadística en la que va a trabajar Python. ¿Me entiende? Sí, gracias. Ok, de nada, Rolando, de nada. A ver, déjeme ver. Le voy a mostrar más rato, o si no, más tardecito, cómo crear o cómo convertir una variable justamente a una variable dummy que llamamos nosotros. En el entretiempo de la clase se la voy a buscar y ahí les voy a compartir cómo crear la variable dummy. Está entre mis archivos, se los busco y prometidísimo que se los encuentro, muchachos. Mientras tanto, si alguien más tiene preguntas, perdón, yo suelo pecar de hablador. Buenas noches, ingeniero, ¿me escucha? Carlos, ¿tenés una pregunta? Sí, Así. quería saber si el correlativo se puede usar con valores booleanos igual. Ok. No le estoy escuchando muy bien, Carlos, pero bueno, a ver si me escribe en el chat. Fabricio dice, buenas noches, Peter. Le comento que no encuentro el documento que descargué. ¿Puede pasar otra vez el documento? ¿Se refiere a al notebook de Python? Fabricio, ya, excelente, claro. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahora se lo paso, espéreme 2 segundos. Ujú. Sí, aquí estamos, claro que sí. Ok, ese es el notebook pasado de Python. Ahora sí ya lo tiene. Y, y bueno, le debo entonces la conversión para variables dummies y con eso se lo voy a hacer así. Carlos, aquí está. La correlación se puede hacer para valores booleanos. Es lo mismo, Carlos, exactamente lo mismo. O sea, si nosotros trabajamos con valores booleanos, estamos hablando de falsos verdaderos, ¿cierto? Ese es el booleano, dos opciones, falso, verdadero. Si usted a falso le pone uno y a verdadero le pone cero, o uno, o dos, o básicamente lo convierte en un dato numérico, sí, claro, se puede, definitivamente. ¿Por qué? Porque va a tener, obviamente, una correlación numérica. Ahora bien, inclusive puede irse más allá con esa pregunta, ¿no? Porque más allá de los booleanos también podemos empezar a pensar de las escalas Likert, las escalas 1, 2, 3, 4, 5, de cuánto te gusta o cuán de acuerdo estás con algo o no.
que a pesar de tener números, pues no es una escala numérica como tal, así digámoslo así, sino son niveles de gusto sobre ciertas cosas. También funciona con ese tipo de variables, pero normalmente, aparte de la conversión a variables dummy, con ese otro tipo de variables Likert, nosotros podemos hacer ciertos ajustes matemáticos para que exista una diferencia más marcada entre qué es 1 y qué es 2, para que los programas no tengan valores muy pegaditos. Entonces, digamos, si yo tengo que 1 es no me gusta y 2 es me gusta poquito, podemos multiplicar esas variables por 3 para ampliar la diferencia y hacer después la correlación, y eso mejora mucho el resultado. Entonces, con booleanos, nuevamente, transformación a variables dummy, y con las otras variables, o mejor dicho, estilo Likert, pues podemos aprovechar de hacer multiplicaciones para ampliar la distancia y poder hacer correlaciones correctamente. ¿Está bien, Carlos? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Con gusto, con mucho gusto. Excelente. Ahora sí, nosotros nos vamos a ir a la siguiente presentación porque no quiero que se me atrasen, y la verdad nos hemos atrasado un poquitito por hablar. Bueno, ustedes son un grupo mucho más participativo. Por un lado, eso es súper positivo. Por otro lado, me obliga a correr un poco de rato en rato. Pero bueno, yo feliz de repetir lo que ustedes quieran y de sus participaciones. No me estoy quejando, más bien todo lo contrario, estoy muy contento. Ok, vamos a ver la teoría de probabilidades ahora para recordar qué son, y después vamos a hacer otra vez, vamos a volver a Python y vamos a hacer la parte de probabilidades en Python. La parte de probabilidades en Python no es tan complicada, ¿ya? Es mucho más sencilla porque básicamente es como trabajar, digámoslo así. Algunas partes usted la puede trabajar como estuviera trabajando Excel, básicamente metiendo fórmulas, que usted ya sabe cómo meter fórmulas en Excel. Lo mismo es con R, lo mismo es con Python. Y hay otras partes en las que usted va a hacer uso de las librerías, que la verdad, el fuerte de Python para hacer todas las cosas que estamos haciendo es que tenemos librerías que nos ahorran un montón el hecho de meter fórmulas a mano, pero vamos a verlas poco a poco. Les había dicho a ustedes que la frontera entre inferencial y descriptiva es la probabilidad o los conceptos de probabilidad, ¿ya? Entonces, la frontera es decir cuál es la probabilidad de que ocurra algo. Eso es lo que nosotros normalmente vemos todos los días, ¿cierto? Usted pone la tele, ve a la encargada o al encargado del clima y esa persona le dirá, ah, hay una probabilidad del 60% de que llueva hoy. Entonces usted, que es una persona precavida, agarra su paraguas, agarra su abrigo, se lo pone encima, sale con su paraguas y media hora después está cocinando de calor. Uy, sí, había 65 o 60% de probabilidades de que llueva, pero bueno, había un 35% de que la pele. Y la peló y usted está ahí quemándose porque está con un saco gigantesco y está sudando. Entonces, las probabilidades nos dicen la probabilidad de ocurrencia de algo, pero no te indica exactamente si la vas a pelar o no al día siguiente. Claro, te da una probabilidad muy fuerte, ¿no? Una probabilidad de 60%, para algunos es alta, para otros es corta. En lo personal, yo prefiero unas probabilidades de 80%, soy mucho más adverso al riesgo. Pero bueno, ese es básicamente cómo funciona la probabilidad, ¿cierto? Y nosotros deberíamos más adelante enfocarnos en la toma de decisiones en probabilidad. ¿Qué es probabilidad? Pues obviamente es un valor entre 0 y 1, ¿ya? Para que la ocurrencia de algo, de un evento específico. Ahora, no hay probabilidad mayor a 1, eso creo que no se los tengo que decir a todos. Ah, no, una probabilidad de 110%, pues que te pague mañana. No existe. La probabilidad máxima es 100 y no hay probabilidad menor a 0. Eso quiere decir que, uy, no hay probabilidad negativa de nada. Acuérdese eso de la parte estadística, ¿cierto? Entonces, cualquier número entre 1 y 0, pues son probabilidades. ¿Y para qué nos sirven? Para decidir cosas, ¿no? Normalmente las probabilidades usted las expresa como decimales, como porcentajes, como fracciones, y básicamente, como les decía, las tres significan exactamente lo mismo, ¿no? Si yo digo 0,70, pues usted se va a dar cuenta que se refiere a 70% de probabilidad. Cuando hablo de 70%, pues está claro. Y cuando hablo de 7 de 10, sigue siendo el 70%. 70% de algo es 7 de 10, 70 de 100, ¿cierto? Y así sucesivamente.
Excelente. Probabilidades es la parte más fácil. Ahora, para eventos probabilísticos, pues hay cosas que son altamente improbables, que nunca van a pasar, y otras cosas que son más probables, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que no va a pasar? Por ejemplo, que el sol desaparezca mañana y explotemos todos. O sea, la probabilidad es extremadamente mínima. Si bien no sería cero, pues sería 0.000001. Las probabilidades de algo que ocurra mañana sí o sí es pues que usted, no sé, que usted coma algo mañana. Es una alta probabilidad, o casi 100% de que se meta algo a la boca. Sea eso comida o cualquier otra cosa, pues algo va a comer, porque no creo que pase el día con hambre. Y entonces la escala de probabilidad simplemente te dice la probabilidad de eventos. Claro, la que más conocemos nosotros es el lanzamiento de la moneda, ¿cierto? Si lanza la moneda, cara o escudo tiene la misma probabilidad de ocurrencia, que sería 50 y 50 y así sucesivamente. Entonces, eso es fácil de entender. Tres conceptos importantes. Experimento, ¿ya? Que es básicamente un proceso que induce a que ocurra una observación. Resultado es el resultado del experimento, lo que vemos. Y un evento es un conjunto de resultados. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, ese es un experimento. Si sale 6, ese es un resultado. Si lanzo el dado varias veces y anoto los resultados, eso es un evento, básicamente. Entonces, obviamente nosotros necesitamos hacer varios experimentos, encontrar muchos resultados y tener un evento grande para poder hacer estadística a nivel de poder sacar todo lo que hemos aprendido, media, mediana, moda, desviación estándar, o lo que sea, porque con un solo dato no podemos decir, ha salido 6, entonces la probabilidad de que salga 6 es mayor que de la que salga todos los números diferentes. No, la probabilidad de que salga cualquier número es igual, un sexto. Simplemente usted ha hecho un lanzamiento. ¿Qué pasa si usted hace dos lanzamientos y los dos le salen 6? Ah, no, es que, uy, han salido dos veces seguidas, definitivamente 6 tiene que ser el valor. No, la probabilidad sigue siendo la misma, simplemente que usted no se está ajustando a la ley de los grandes números, que la ley de los grandes números le está diciendo a usted, los eventos pueden pasar aleatoriamente, pero mientras más veces realice el experimento, los resultados se van a ajustar con mayor precisión a la distribución que tenga esa variable. A ver, pensemos. Si agarramos una moneda y la lanzamos y sale cara y después 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 cara y usted está diciendo, uy, no hay algo malo con esta moneda. Le garantizo que si lo repite 100 veces, 200 veces, 1000 veces, va a empezar a formarse la distribución mucho más exacta y le van a salir escudos, escudos, escudos más seguido y eso va a llegar a la probabilidad de 0.50, que es la probabilidad teórica que hemos buscado. Así que es súper importante dos perspectivas que tenemos ya para calcular estas probabilidades, la probabilidad clásica y la empírica, pero casi son lo mismo y usted lo va a ver más adelante en Python. La probabilidad clásica pues es el número de resultados favorables sobre el número total de posibles resultados, donde favorable no significa favorable. Suena un poco raro, ¿verdad? Pero bueno, ¿a qué me refiero donde favorable no significa de verdad favorable? Imagine que vamos a ver el número de personas o la probabilidad de encontrar entre un grupo de personas, personas que están enfermas del estómago. Entonces vamos a contar aquellas personas que estén enfermas del estómago, no es un evento favorable, es desfavorable, pero el hecho de encontrar una persona que esté enferma del estómago para nosotros significa que es la variable que buscamos y por eso la fórmula dice eventos favorables, pero eso es entre comillas. Y lo mismo va a pasar con la probabilidad empírica, pero bueno, esta probabilidad clásica, eventos favorables sobre eventos posibles o totales, imagine que usted quiere averiguar cuál es la probabilidad de que caiga un número par en un dado, pues cuáles son los eventos favorables, es el 2, el 4 y el 6, que son tres eventos sobre el total de eventos, que es 6 y la probabilidad es 50%, ¿cierto? Eventos favorables podríamos hacer con números impares o podríamos decir, ¿cuál es la probabilidad del evento de que caiga un número primo en el dado? Y podríamos tranquilamente calcular cuáles son los números primos, en este caso sería el 1 y el 2, ¿cierto? Y 2 entre 6 nos va a dar un tercio o 0.33 de probabilidades. Después, en probabilidad es importante
y va a entender más adelante. Los conceptos ya lo habíamos estudiado la anterior vez. En la primera clase me habían dicho que son excluyentes, mutuamente excluyentes y no excluyentes. Si se acuerda de conjuntos allá atrás en su vida, cuando estaba en el colegio y dibujaba los diagramas de Venn, o esos circulitos que está viendo acá, mutuamente excluyentes o dos eventos que nunca se van a cruzar, pues son estos círculos A y B, y no excluyentes es A intersección B, que eso cambia mucho la forma de calcular las probabilidades. No es lo mismo calcular las probabilidades de eventos mutuamente excluyentes y no excluyentes. Lo vamos a ver más adelante. La probabilidad clásica ya es básicamente, es colectivamente exhaustiva, que quiere decir que habíamos dicho en la anterior clase de que están todas las opciones posibles dentro de nuestro espacio muestral. En otras palabras, imagínese que, bueno, el espacio muestral más simple es el espacio muestral de lanzamiento de una moneda. ¿Por qué? Las dos opciones que tiene es cara y escudo. Otro espacio muestral, imagine que usted tiene 3 hijos, ¿ok? 3 hijos. ¿Cuál sería el espacio muestral? Primero, varón, varón, varón. Segundo, mujer, mujer, mujer. Tercero, varón, mujer, mujer. Otra, varón, varón, mujer, varón, mujer, hombre, y así, mujer, hombre, varón, o mujer, hombre, hombre, etcétera. Entonces, todas las posibilidades de que existe un evento, pues es nuestro espacio muestral, ¿cierto? Y para el espacio muestral, más adelante yo les voy a enseñar unos cálculos que van a utilizar eh, o datos mucho más, digámoslo así, distintos. No sé si usted ha escuchado hablar de las combinatorias, no sé si usted ha escuchado hablar de las permutaciones, pero es exactamente lo que vamos a ver más adelante. La probabilidad empírica es, cuando hablamos de empírico, hablamos de experimentos, de experimentación. Y entonces en empírico, la fórmula es extremadamente sencilla, es la cantidad de experimentos exitosos sobre el número total de experimentos, que es básicamente la clásica, simplemente convertida a experimentación. Ahora, lo que le decía usted con la ley de los grandes números. Imagínese usted que quiere analizar la inflación de un país. En el primer gráfico de arriba, usted está viendo cómo se miraría la inflación del país, o mejor dicho, el porcentaje de inflación del país medido con un solo producto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues básicamente las inflaciones son extremadamente dispersas y no tenés ninguna descripción. Mientras vamos agregando muchos más productos o mientras vamos agregando muchas más observaciones o donde estamos metiendo más números, pues nuestra distribución se empieza a hacer mucho más normal y empieza la variación a desaparecer, se empieza a concentrar más cerca a su valor real. Y eso normalmente es lo que va a pasar con los experimentos, como decía. Tal vez si lanzamos una moneda pocas veces, pues nos sale todas cara y ningún escudo. Y poco a poco, mientras vamos lanzando la moneda más seguido, pues va tomando la forma de la distribución que corresponde. Entonces, la ley de los grandes números es bien sencillo. Mientras más experimentos usted haga, mientras más resultados tenga, la forma de la distribución que usted está buscando, pues es más realista, ¿cierto? Es un poco cómo funcionan estas cosas. Claro, ¿cuál es el problema de la ley de los grandes números? El problema de la ley de los grandes números es lo que pasa con, por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí abajo. El cuadro que tenemos nos dice el número de ensayos, ¿ya? De las veces que lanzamos una moneda y el número de caras que han salido. Por ejemplo, en un ensayo, el resultado ha sido escudo, no ha sido cara, entonces hay 0 caras. En 10 ensayos, 7 veces ha salido escudo y 3 veces cara. Entonces, la frecuencia relativa o el porcentaje de la probabilidad calculado simplemente con 10 ensayos es 30%. Con 50 ensayos, 26, ya estamos en 52. Con 100, 52, seguimos en 52%. Con 500, 236, abajo a 0,47. Pero mientras más grande es el número de ensayos, más nos aproximamos hacia el dato real de la probabilidad de ocurrencia. Es un poco lo de la ley de los grandes números. Ahora bien, pasémoslo a la vida real. ¿Qué pasa en la vida real? Ah, no, profe, ¿sabe qué? Necesitamos hacer una encuesta para conseguir datos de cierto tema en la empresa. Ah, maravilloso. ¿Cuánta gente trabaja en la empresa? Uy, profe, somos como 40,000 empleados en todo el mundo. Ya, ¿de qué tamaño va a ser la muestra?
Ah, no, es que yo quiero que sea bastante perfecta, entonces yo quiero que por lo menos la mitad de la empresa sea encuestada. Por un lado, gracias a la existencia de técnicas virtuales de encuestas, o sea, de pasarle un link y la gente llene, ahora es un poquito más fácil hacer eso, pero aún así hay que tener recaudos. Pero realmente el costo de entrevistar a personas, ya sea de una manera virtual o de una manera física, es extremadamente alto. Y entonces, muchas veces las técnicas de cálculo del tamaño de muestra, pues obviamente lo que buscan es una muestra significativa, pero que no sea extremadamente grande, a pesar de que grande o en este caso significa mucho mejor, ¿cierto? Imaginemos en este caso un ejercicio simple para que se dé cuenta de la empírica. Dice, el 1 de febrero explotó el transbordador espacial Columbia. Ese fue el segundo desastre de 113 misiones de la NASA. Con base en la información, calcule la probabilidad de que una futura misión concluya con éxito. Entonces, si eran 113 y la explosión de este era la segunda, pues ¿cuántas fallaron? Dos. ¿Cuántas fueron un éxito? 111. 111 sobre 113 es 0,98. Entonces, la probabilidad de que la siguiente misión sea un éxito, dado lo que ya ha pasado en el pasado, porque eso es la empírica, es 98%. La probabilidad subjetiva simplemente la vamos a mencionar, pero no sirve absolutamente para nada. Es simplemente aquella que se basa en una corazonada de la gente, ¿cierto? Yo siento que el año que viene la economía boliviana se virá al tacho y eso con 90% de certeza. Si no te doy algún análisis empírico clásico, simplemente lo que mi corazón diga no es un buen referente para algo, pero bueno, existe y funciona para aquellas personas que tienen cierta expertise en el área, ¿no? Cuando una persona ya es una experta en un área, ya te puedes decir con algo de certeza una probabilidad subjetiva, pero nosotros vamos a asumir en este punto de que hay muy pocas personas que lo hacen así a nivel consciente y serio y pues vamos a preferir unas probabilidades un poquito más duras, digámoslo así. Reglas de adición para calcular probabilidades, pues existen dos reglas de adición, la regla especial y la regla general. Bueno, yo lo estoy mostrando ahí conjuntos, esa es una de las reglas, pero voy a desarrollarla con calma para que usted pueda entender. Eh, Son las 8:30 de la noche, ¿ya? Les voy a dar 10 minutos de receso porque yo puedo seguir hablando sin parar, tengo ese mal oficio, pero prefiero que usted despierte, además es viernes y me da un poquito de pena los viernes castigarlos con cosas. Así que 10 minutos para un cafecito, ¿ya? Para que se prepare su café y vuelva para acá, que vamos a continuar con el tema. Y si tiene preguntas, al volver me las hace. 10 minutos, muchachos. Buenísimo. Parece que el tiempo vuela cuando uno quiere hacer un café. En fin, mientras están llegando, ya voy a aprovechar el tiempo para llamar la lista. Deme 2 segundos para bajar la lista de la aplicación y tomarles la lista. No sé si tienen alguna duda de la primera parte de probabilidades. De todas formas, ahora vamos la, yo digo que la primera media hora vamos a terminarla hasta en punto, creo que terminamos la parte de probabilidades en presentación y después nos vamos a Python otra vez. Así que, bueno, duro nuestro viernes, duro, duro el viernes. Eh, los temas más densos van a venir después, ahorita estamos con los temas bastante sencillitos, digamos así. Ajá. Aquí estamos. Ahora sí, muchachos, voy a ir con la lista otra vez para aquellos que estén presentes. De todas maneras, si no contestan, otra vez al final voy a llamar a los que no han contestado. Lucy Alcón, Elizabeth Alcón, ok. Yersid Alcón, Presente, ingeniero, muy buenas noches. ¿cómo estás? Barbato Mauro, Presente, Bolaños, Zaira,
Bravo Ariel, Buenas noches, presente. Adaney Caro, Presente. Choque Luis, Choque Cándida, Presente. Marco Choque, Sí, buenas noches, presente. Fátima Córdoba, Presente. Cristian Escobar, Natalia Farel, Presente. Rolando Fernández, Presente. Alejandro Fernández, Presente. Kimberly Fini, Presente. Eneida González, Presente. Fernando Higa, Presente. Camila Loaiza, Presente. Gabriela López, Presente. Fabricio Medina, Presente. Cristian Montaño, Stephanie Silvana Muñoz, Presente, Inge. Presente, Peter, perdón. no te preocupes, Juanina, Presente. Gina Núñez, Presente. José Ochoa, Presente. Luis Pareja, Stephanie Poma, Renet Rojas, Luis Fernando San Juan, Presente. ok, sorry. Luis Fernando San Juan está presente, Stephanie está presente, eh, Nathan Saucedo, Buenas noches, presente. Pamela Siacar, Presente. Paulo Ticona, Andrés Ugarte, Presente, profe. Carlos Valverde, Presente. Ali Eli Valverde, Javier Velázquez, Wilson Vilca Presente. y Apuchura Álvaro. Presente. Ok, Javier está presente y Harold también. Excelente, esos, si no los había notado, me imagino que están sin audio. Maravilloso. ¿Alguien que no haya dicho presente? Sí, por favor, Lucy Alcón. Lucy Alcón. Maravilloso. Tu hermana Lucy. Sí, se encuentra No. aquí, solo que tiene problemas un poquito de conexión. Ahí está. Ah, ya. Dice presente, por favor, Elizabeth. Sí, Elizabeth. Ya, a Sí, ver, rapidito los que me faltan. Zaira Bolaños, ¿estás? gracias. Mm, ok. Zaira no está. Luis César Choque. Tú. Cristian Daniel Montaño. Paulo Iván Ticona. Ok, ya. Si entra más rato, pues me dirán. Seguiremos rapidito y terminamos la teoría lo más rápido posible y nos metemos otra vez a Python. Ok, estábamos con probabilidades, ¿ok? Y habíamos dicho de que hay dos tipos para la adición de probabilidades.
La regla especial y la regla general. La regla especial de adición es básicamente cuando tenemos nosotros eventos mutuamente excluyentes. Acuérdese, mutuamente excluyentes, ¿cierto? Lanzamos un dado, o sale uno o sale dos, pero no puede salir un punto medio entre los dos. Si sale una cosa, no sale la otra. Entonces, la regla de adición para eventos excluyentes te dice que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Siendo A o B, por si acaso, si usted se acuerda de conjuntos, es A unión B. Lo que pertenece al conjunto A o pertenece al conjunto B, pero no a los dos. O es cara o es cruz, pero no hay una conexión entre los dos. Y entonces, la probabilidad de que salga cara más la probabilidad de que salga cruz, pues te da el 100%. No son todos los eventos posibles o todo el espacio muestral que tenemos. Podemos tener más de un evento. Por ejemplo, podemos tener la probabilidad de A, B, C, D, E, F. Pongamos el ejemplo del dado. O sale 1, o sale 2, o sale 3, o sale 4, 5 o 6. La probabilidad de cada evento es un sexto. Si suma las 6 probabilidades, también le da el 100%, ¿cierto? Y entonces, cuando eventos son mutuamente excluyentes, la adición es la forma más sencilla, adicionar la probabilidad de uno más la probabilidad de otro. Es extremadamente sencilla esta regla, ¿cierto? Imaginemos este caso, un ejemplito muy sencillo. Dice, una máquina automática llena bolsas de plástico con una combinación de verduritas. La mayoría de bolsas tiene el peso correcto, aunque como consecuencia de la variación de los tamaños de los frijolitos y de otras verduras, pues al revisar 4.000 paquetes nos damos cuenta de que 100 tienen menos peso, 3.600 están en el peso exacto y 300 tienen más peso. Los convertimos en porcentajes dividiendo cada número entre el total, básicamente 100 entre 4.000, 3.600 entre 4.000 y tenemos las probabilidades, ¿cierto? Y entonces, si usted me dice, Peter, y entonces la probabilidad de que pese menos una bolsa que saquemos al azar, ¿cuánto es? Pues 2.5%, ¿cierto? Que está aquí metido, es este 0.025, que multiplicado por 100 son 2.5%. La probabilidad de que el peso sea satisfactorio, pues, es 90%, o lo mismo que decir, 9 de cada 10 bolsas que yo seleccione al azar, pues van a estar con el peso correcto, ¿cierto? Y la probabilidad de que sea más pesado, pues es el 7.5%. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, ¿cuál es la probabilidad de que haya más o menos peso en una bolsa, o sea, que la bolsa no tenga el peso exacto? Pues simplemente nosotros agarramos, sumamos el 2.5% más el 7.5% y hay un 10% de probabilidades de que las bolsas no cumplan con el peso que indica nuestra empresa. En otras palabras, de cada 100, 10 bolsas no cumplen con el peso satisfactorio. Eso es lo que estaríamos diciendo. ¿Por qué las podemos sumar? Porque o la bolsa es más pesada o tiene el peso satisfactorio o es más liviana del peso satisfactorio. Los tres eventos son excluyentes. No vas a tener una bolsa que sea más pesada y más liviana al mismo tiempo. Entonces, esa es la razón por la que podemos sumar así. La regla general de adición es cuando tenemos eventos que no son mutuamente excluyentes. Y la verdad, muchos de los eventos en la vida real son no mutuamente excluyentes, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Imagínese usted una persona que visite La Paz, imagine que sean turistas que visiten La Paz y entonces usted le va a preguntar, ¿ha visitado el lago Titicaca? Algunos dirán sí. ¿Ha visitado los Yungas? Algunos dirán sí. Pero habrá personas también que han visitado tanto el lago Titicaca como los Yungas. En otras palabras, los dos eventos no son mutuamente excluyentes porque una persona puede visitar ambos lugares. Y entonces, cuando nosotros tenemos eventos que no son mutuamente excluyentes, nosotros vamos a utilizar otra fórmula, ya que es básicamente la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B, que está acá. O la probabilidad de A y B. Claro, imagínense que la persona quiere ir a Disney World o a Busch Gardens. La probabilidad de que vaya a Disney o a Busch Garden viene dada por los que van a Disney, más los que van a Busch Garden, menos los que fueron a Disney y Busch Garden.
Y entonces es una suma con una resta. Si ve el gráfico de acá, lo que le estoy diciendo es, acuérdese que es A unión B. A unión B es A o B, o ha ido a A o B, pero no a ambos. En otras palabras, o es el morado en la figura o es el verde, pero no el naranja. Entonces, lo que está haciendo usted es sumar, ¿ya? Todo el morado, después del verde y quitarle el naranja. Súper importante. Y esa es la regla general de edición. Entonces, eventos mutuamente excluyentes, regla normal o especial, y eventos que no sean mutuamente excluyentes, vamos por la general de edición. Ahí tiene un ejemplo. Veremos rapidito el ejemplo. ¿Qué dice? Calcular la probabilidad de que una carta escogida al azar de una baraja convencional sea rey o corazón. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la probabilidad de que la carta sea un rey o una K, como usted quiera llamarlo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una K? Pues, ¿cuántas Ks hay en un mazo? Hay 4 Ks. ¿Cuántas cartas hay en un mazo? Hay 52 cartas. Entonces, la probabilidad es 4 sobre 52. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea un corazón? Tenemos 13 corazones en un mazo de cartas y 52 cartas. Entonces, la probabilidad son 13 dividido entre 52, ¿cierto? Entonces, ya tenemos las probabilidades solitas, la probabilidad de que sea rey y tenemos la probabilidad de que sea corazón. Pero hay una carta que es el rey de corazón, que es la intersección de ambos. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga la carta rey de corazón de un mazo? Pues es 1, porque hay solo un rey de corazón de 52 cartas, ¿cierto? Y esa viene dada por este lado. Ahora, la probabilidad que nos estaban preguntando de que sea rey o corazón es igual a la probabilidad de que sea rey más la probabilidad de que sea corazón menos la probabilidad de que sea rey de corazón. Y eso te da 30.77%, básicamente. Así funciona la otra regla para eventos que no son mutuamente excluyentes. Claro, ¿qué estamos haciendo? Hemos sumado la probabilidad del círculo morado, después le hemos sumado la del verde, pero hemos sumado 2 veces la parte del centro. Le estamos quitando el doble counting o el doble conteo. Eso es básicamente esta fórmula. Eso es lo que está haciendo usted, por si no se ha dado cuenta. Después tenemos la regla especial de multiplicación. Y para utilizar la regla especial de multiplicación, nosotros vamos a decir que necesitamos independencia entre datos. Claro, esos son otros términos estadísticos. Independencia entre datos es que si un evento ocurre, no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de otro evento que acontezca. A ver, como me gusta regalar y hoy no he regalado puntos, vamos a ver quién quiere ganar un punto que me dé un ejemplo de independencia de datos o de datos independientes. ¿Quién se anima a darme un ejemplo de datos independientes por un puntito? Acuérdense que estos puntos son sobre la nota final, ¿no? O sea, si usted saca 89, yo le pongo un punto extra para que llegue a 90. Vale más que una pregunta el examen. ¿Alguien? ¿O es Podría viernes ser, y estamos... Adelante, adelante. podría ser el lanzamiento de una moneda. Si sale cara, no va a influir en que si se vuelve a lanzar, vuelva a salir escudo. Excelente, Pamela, gracias. Maravilloso. Sí, Pamela, te lo has ganado el punto. Definitivamente la independencia quiere decir que si pasa algo en un resultado de un experimento, no va a pasar lo mismo dado que ya ha pasado algo anteriormente. A ver, pensemos. Un ejemplo sencillo que no... Piense en cualquier aerolínea menos BOA, ¿ok? Cualquier aerolínea menos BOA. Entonces, el hecho de que se haya perdido una maleta en un vuelo de otra aerolínea que no sea BOA no significa que en un vuelo siguiente de esa misma aerolínea se vuelva a perder una maleta. Entonces, los eventos que pasan el vuelo 1 y el vuelo 2 son independientes. La moneda es mucho más sencilla. El hecho de que haya salido cara en el primero no quiere decir que salga cara en el segundo. Imagínese usted otros ejemplos. Claro, hay eventos mixtos que tampoco que son independientes. Imagínese usted que, no sé, pues ya que Pamela fue la que habló, Pamela y yo estamos postulando a la presidencia de un club.
Y entonces, Pamela y mi persona hemos quedado empatados a 50 votos cada uno y ya no hay más personas para votar. Entonces Pamela me dice, ¿sabes qué, Peter? Decidámoslo a la suerte. Y yo le digo, muy bien, ¿cómo lo vamos a decidir? Pues vamos a meter en una bolsa 2 papeles, uno que diga ganador y otro que no diga nada, y vamos a seleccionar un papel. Y el que saque el ganador, pues gana y es el presidente. Y yo le digo, uy, qué bien, maravilloso, Pamela, me parece fenomenal. Y entonces, la pregunta entre ella y yo es, bueno, ¿y quién saca primero el papel? Y decidimos sacarlo o decidir quién saca primero el papel lanzando una moneda. Lanzamos una moneda, sale cara, saca ella primero el papel y saca el papel ganador. ¿Tendrá alguna relación el hecho de que ella haya sacado primero y haya ganado la elección? No, absolutamente no. Ambos eventos son totalmente independientes. Lo que ha pasado en la moneda no tiene nada que ver con lo que ha pasado con el papel. Las probabilidades siguen siendo las mismas, eran 50% para ambos eventos. Y entonces, eso es básicamente la independencia entre datos. Excelente. Entonces, cuando hay independencia entre datos, la fórmula de multiplicación es multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y si hay más eventos, la de A por la de B por la de C. Imaginemos un ejemplito. Dice, una encuesta se llevó a cabo en la AAA, que es la American Automobile Association, reveló que el año pasado 60% de los miembros hicieron reservaciones en líneas aéreas. 2 de ellos fueron seleccionados al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos hicieron reservaciones el año pasado? Y entonces, muy fácil. ¿Qué resultados posibles existen? De que hayan hecho reservaciones los dos. ¿Cuál es la probabilidad de reservación? 60%, 60%. ¿Los eventos son independientes? Sí, señor. Si uno ha hecho reservación, no debería influir en que hoy otro haya hecho o no reservación. Entonces, como son independientes, multiplicamos 60 por 60 y te da 36%. Reservación y no reservación, 60% reservación, por ende 40% es de no reservación y el resultado de la conjunta 24%. No reservación y reservación, la misma dosis, 24%, y 2 personas que no hayan reservado es 40 y 40, 16, y la sumatoria de las 4 posibilidades, que son las únicas posibles, es 100% porque son exhaustivamente o colectivamente exhaustivos, ¿cierto? ¿Se le puede ocurrir algún otro ejemplo? Pues claro. Imagine que quiera saber la probabilidad de que una persona haya tenido 5 hijos y las 5 le hayan salido, o los 5 hijos le hayan salido mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de ese evento? Pues la probabilidad del primer nacimiento que sea hombre o mujer es 50%. 50% de que sea mujer, ¿cierto? Si la persona se vuelve a embarazar, la probabilidad de que sea mujer o hombre sigue siendo 50%. El hecho de que la primera haya salido mujer no afecta en su segundo parto. Y así sucesivamente en los 5 nacimientos. Entonces, la probabilidad de que las 5 personas sean mujeres, pues es 0.5 elevado a la quinta, o 0.5 por 0.5 por 0.5 por 0.5 por 0.5, ¿cierto? La regla general de multiplicación, pues si 2 eventos no son independientes, ok, si 2 eventos no son independientes, la multiplicación se va a hacer de una manera diferente. Imaginemos un ejemplo. Si hay 10 latas de refresco en un refrigerador, 7 de las cuales son normales y 3 son dietéticas, ¿ya? La probabilidad inicial de sacar un refresco dietético es 3 de 10. La probabilidad inicial de sacar un refresco normal es 7 de 10. Imaginemos que hemos sacado un refresco normal, ¿ok? Sacamos un refresco normal y no lo devolvemos. Entonces, la probabilidad de sacar el siguiente refresco y que sea dietético cambiaría, ya serían 3 de 9. Y la probabilidad de sacar un refresco normal, pues es 6 de 9. A eso, muchachos, nosotros le llamamos probabilidad condicional. Y la probabilidad condicional quiere decir que, dado que ha ocurrido un evento, las probabilidades han cambiado, ¿cierto? Esa es la probabilidad condicional. Y entonces la fórmula de multiplicación de la regla general de la probabilidad condicional es la probabilidad del evento A
multiplicado por la probabilidad del evento B, dado que ya ha ocurrido A. Ahora, si quieren un ejemplito, pues fíjese en la figura que estoy mostrando ahí, en esas pelotitas rojas y las pelotitas verdes. Tenemos inicialmente en nuestra recipiente 4 pelotitas verdes y 5 pelotitas rojas, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de que sea verde, si sacamos una al azar, es pues 4 entre 9. Y la probabilidad de que sea roja son 5 entre 9. Aquí estamos. Ok. Si sacamos una roja, ya, sacamos una roja, nos quedan 4 rojas y 4 verdes. Ya solo nos quedan 8 pelotitas dentro del bowl. Entonces, la probabilidad de que salga una roja es 4 octavos, o la probabilidad de que salga verde también son 4 octavos, que eso equivale a un medio, ¿cierto? O sea, 50-50. Y es lógico, si tengo 4 verdes y 4 rojas, la probabilidad de que salga verde o roja es 50%. Si he sacado, en cambio, una verde inicialmente, ya la probabilidad de que saque una roja es 5 entre 8 y la probabilidad de que saque una verde, dado que una ya no está, 3 entre 8. Si yo quiero calcular la probabilidad del evento, simplemente digo, la probabilidad de que yo saque una verde y después una verde va a ser igual a la probabilidad del evento A, que es la probabilidad de que saque una verde, que es 4 novenos, multiplicado por la probabilidad de B dado A. O sea, la probabilidad de que vuelva a salir verde, dado que ha salido verde. En otras palabras, resultados. Eso es. Y lo mismo podemos hacer con t-shirts, pero ese lo vamos a pasar, ¿ya? Y nosotros ahora vamos a terminar esta parte de probabilidades con los principios de conteo. Básicamente, los principios de conteo te sirven a vos para entender el espacio muestral. ¿Qué tan grande es el espacio muestral? Y tenemos 3 formas de calcular el espacio muestral. La primera es la multiplicación, la segunda son las permutaciones y las terceras son las combinaciones. La multiplicación es la más sencilla. Básicamente, el número total de disposiciones de algo o de formas de hacer algo es m por n por o por lo que sea. Básicamente, la multiplicación de los eventos. Vamos a ver un ejemplo. Imagine que usted tiene dinero para comprar un automóvil. Y las posibilidades o los posibles automóviles son un convertible, un sedán de 2 puertas y un modelo de 4 puertas. Entonces, ¿cuántos tipos de automóvil tiene? Tiene 3. Y tiene opción de elegir entre rines de rayos o rines planos. Entonces, ¿cuántas posibilidades de modelos y rines hay o cuántas combinaciones de rines y modelos hay? Pues hay 6, ¿cierto? La multiplicación de 2 modelos de rines y 3 modelos de autos. Tendríamos convertible con rines de rayos, convertible con rines planos, 2 puertas con rayos, 2 puertas planos, 4 puertas rayos, 4 puertas planos. Entonces, el caso más sencillo para ver el tamaño muestral o el espacio muestral o las posibilidades de resultados de un experimento es la multiplicación simple. Pero la multiplicación funciona si es que tenemos pocas opciones y si es que el orden no es tan importante, simplemente conocemos el total de alternativas, las multiplicamos y obtenemos las posibilidades. Pero normalmente la vida es un poquito más complicada, ¿ya? Y vamos a tener que utilizar permutaciones y combinaciones para determinar el número posible de disposiciones cuando hay un solo grupo de objetos. Vamos a ver, ahí dice unos ejemplos. 3 piezas electrónicas se van a montar en una unidad conectable a un aparato de televisión. Las piezas pueden montarse en cualquier orden. La pregunta es, ¿de cuántas formas pueden montarse las 3 partes? Entonces, ese tipo de preguntas nosotros las vamos a resolver dependiendo si el orden importa o no importa, con permutaciones o con combinaciones. Estos son 2 conceptos extremadamente importantes para las probabilidades y bastante complejitos. Veamos otro ejemplo. Un operador de máquinas desea llevar a cabo 4 verificaciones de seguridad antes de hacer arrancar su máquina. No importa el orden que realice las verificaciones, de cuántas formas puede hacerlas. Entonces,
cuando hay una consideración así cuando uno va aprendiendo esto. Si el orden importa o no importa. Esa es la clave para ver si vos haces una permutación o una combinación. La manera más fácil en que yo explico esto, para que se entienda, es la permutación tiene muchos más números o es más grande que la combinación. Agarra eso en su cabeza. Imagine que yo quiero conocer las formas, ¿ya? O las combinaciones o las formas de ordenamiento de las letras de la palabra paz, P-A-Z. Entonces tengo tres letras, P-A-Z. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿cuántas formas existen para combinar esas letras? Ah, eso va a depender si el orden importa o si el orden no importa. Si el orden no interesa, si el orden no importa, ya, lo que usted va a hacer es permutar. ¿Qué quiere decir con permutar? Permutar es esta formulita que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, cualquier distribución n de objetos seleccionados de un solo grupo de n posibles objetos va a seguir un número de combinaciones de permutaciones. Permutación de n y r igual a n exponencial o factorial, mejor dicho, n factorial sobre n menos r factorial, donde n es el número total de objetos y r los objetos seleccionados, ¿ya? Ahora, el signo de admiración que está viendo ahí, o el signo factorial, ¿qué significa? Si yo digo 6 factorial, significa 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 3 factoriales, 3 por 2 por 1. 4 factoriales, 4 por 3 por 2 por 1. 0 factoriales, 1. Entonces, las permutaciones son importantes, ¿ya? Si el orden no importa. O sea, veamos un ejemplito para que me entienda. Si nosotros tenemos las 3 piezas electrónicas que decía el primer ejemplo y las podíamos montar en cualquier orden, ¿de cuántas formas podemos montar? La formulita me decía P de N, cuando N es el número total, en este caso de las piezas. Y R es la forma de conectarse, que sería 3. En otras palabras, esto sería 3 factorial sobre 3 menos 3 factorial. Eso te queda 3 factorial arriba, 0 factorial abajo. Eso es 1 y hay 6 formas de armar las piezas. Ahora bien, imagínese usted cuáles son. Poner ABC, BAC, CAB, ACB, BCA, CBA. Entonces, para la permutación, cada forma en la que está ordenada nuestras piezas, en este caso, cuenta como una alternativa. Y por eso ahí tiene 6 alternativas. Siguen siendo las mismas 3 piezas, pero simplemente usted está poniéndolas en orden distinto y cada una cuenta como una forma. Si usted dice, en cambio, que el orden no importa, ya, lo que va a utilizar son combinaciones. Ya, en este caso, nosotros vamos a decir que las combinaciones son menores a las permutaciones. En las combinaciones, cualquier forma en la que se encuentren ordenados los datos, si son los mismos datos, todas esas formas solo cuentan como una alternativa. Y entonces, para este ejemplo que teníamos 6 formas de poner unas piezas electrónicas, en realidad, si utilizamos la combinatoria, tendríamos una. Ahora bien, eso lo vamos a ver con otros ejemplos. Imaginemos este ejemplo. Dice, tenemos una empresa que cuenta con 8 tornos, pero solamente hay 3 espacios en el área de producción de máquinas. ¿De cuántas maneras, dice, se pueden acomodar las 8 máquinas en los 3 espacios? Entonces, tenemos 8 posibilidades para el primer espacio disponible, 7 para el segundo y 6 para el tercero. Claro, ¿por qué? Porque ponemos una máquina para el primer lugar hay 8 máquinas, puedes escoger la que sea, escoges una. Para el siguiente espacio hay 7 máquinas, escoges una. Para el siguiente espacio hay 6 y entonces
Si nosotros multiplicamos o vamos por la regla de multiplicación, te daría 336, o podemos irnos por el factorial donde n es el total máximo de máquinas, que son 8, r es el espacio, que son 3, y factorial de 8 sobre 8 menos 3 factorial es 8 sobre 5 factorial. 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Abajo tenemos 5 factorial, se simplifica con el de arriba y nos queda los mismos 336. Excelente. Pero como les decía, si el orden de los objetos seleccionados no es importante, en el anterior el orden importaba. Cada uno de los órdenes es una observación. Pero si el orden no importa, ¿qué quiere decir? Que si vos pones A, B, C, B, C, A, C, B, o cualquier orden con las mismas palabras, no importa, todos cuentan como uno, tú vas a utilizar una combinación. Ahora, ¿cuándo utilizo una permutación? A ver, ahorita les voy a dar un ejemplo. Veamos el ejemplo primero de la combinación que está acá. Dice, si los ejecutivos, en este caso les podríamos cambiar el nombre, lo que nos dé la gana, Juan, Pedro y María, los ejecutivos Juan, Pedro y María, van a ser elegidos para formar un comité de negociación. ¿Cuántas combinaciones posibles hay de estos tres ejecutivos? Como el orden no importa, no interesa, es lo mismo Juan, Pedro y María, María, Pedro y Juan, Pedro, María y Juan. Todos siguen siendo los mismos. Cuando el orden no es importante, utiliza una combinatoria. ¿Ya? En este caso, la combinatoria es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Esa es la fórmula. En este caso, de Juan, Pedro y María, n y n serían iguales, serían 3. Y entonces solo te daría una opción el resultado. O sea, y hace sentido, porque decimos, como el orden no importa, es lo mismo. Juan, Pedro, María, María, Pedro, Juan, ¿cierto? Entonces, pero si el orden importara, imagínese usted que ahora sí, uno debería ser presidente, otro vicepresidente y otro secretario, ahí sí el orden importa y entonces ahí tendríamos que usar una permutación en lugar de una combinación. Vamos a ver ejercicios mejor en Python para no estar perdiendo más el tiempo con la presentación. Y tranquilamente vamos a entender un poco mejor el tema. Ahorita solo ha sido, ¿cómo se llama esto? Simplemente ha sido un recordatorio de la teoría, porque con la teoría podemos entrar con mucha más certeza a la parte práctica, ¿ok? Ahorita vamos a buscar para compartir lo que les estoy buscando. Suave, suave. Deme 2 segundos, voy a abrir el documento que nos toca compartir. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo. Ahora sí estamos otra vez en la plataforma Python. Este documento también ya lo tienen listo o mejor dicho, ustedes lo van a tener disponible o lo tienen disponible en, ¿cómo se llama esto? Ya está disponible en el Moodle, pero de todas formas voy a pasárselos antes para aquellos que quieran ir trabajando conmigo. Ya, deme 2 segunditos, se los voy a pasar. Ok, serían datos. Python pruebas. Listo. Ok, muchachos, les estoy pasando por WhatsApp el documento que vamos a, o mejor dicho, el notebook que estamos viendo ahora, ¿ya? Para aquellos que quieran irlo trabajando mientras yo lo estoy haciendo. Listo, ahora sí. Estamos compartiendo la pantalla. A ver, vamos, con calma, con todo. Entonces, primero, vamos a hablar otra vez de distribución probabilística, ¿ya? Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es poder trabajar lo mejor que podamos, ¿cierto? Vamos a hablar de una
introducción, vamos a ver la distribución de probabilidades y un análisis exploratorio de datos. Esta parte ya la habíamos visto. Los conceptos de media, varianza y moda los hemos visto. Normalmente los matemáticos hacen preguntas bastante interesantes, ¿no? Con la parte estadística. Primero, ¿qué es un evento aleatorio? Un evento aleatorio es un evento que ocurre al azar o que es incierto, que para probabilidades es extremadamente importante. Y la probabilidad mide cuál es el porcentaje de ocurrencia de ese evento, ¿cierto? Los matemáticos les encanta hablar de definiciones matemáticas y entonces la definición matemática de probabilidades es exactamente lo que nosotros vimos en la presentación. Es el valor absoluto de E sobre el valor absoluto de omega, donde E va a ser el evento aleatorio, pero el evento aleatorio que sea un éxito. Eso quiere decir que ocurre el evento aleatorio. Y omega básicamente es el evento o la cantidad total o el espacio muestral, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un dado y queremos que el evento sea un número par, pues E será 3 y omega será 6, básicamente. Eso es un ejemplo muy sencillo. Si escogemos un número de 3 cifras al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea par? ¿Y cuál es la probabilidad de que el número no contenga 4? Imagina ese ejemplo. Entonces, nosotros podemos definir omega, omega que yo le había dicho a usted, es el total de eventos de un número A que sea mayor o igual a 1, pero menor o igual a 9, un número B que sea mayor o igual a 0, menor o igual a 9, y un número C que sea mayor o igual a 0, menor o igual a 9. Ok, ¿qué estamos diciendo ahí, muchachos? Porque ahora sí tienen que pensar ya matemáticamente para las probabilidades. Nosotros, la pregunta dice, si escogemos un número de 3 cifras al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un número par? A ver, antes de que yo explique esa parte del ejemplo, ¿quién me explica lo que está ahí y por qué hay esos números? A ver, por un punto, ¿quién intenta? ¿Alguien que quiere el puntito? Bueno, no hay problema, no hay problema. Yo se los explico, muchachos. Primero que nada, como queremos un número de 3 cifras, obviamente imagínese en un número de 139, 225, 129. Entonces, el primer número, el número A, ¿cierto? El primer número de un número de 3 cifras, solo puede ser entre 1 y 9. No puede ser 0, porque si es 0, ya no es de 3 cifras, estaríamos hablando de 2 cifras, ¿cierto? Entonces, el número A tiene que ser mayor o igual a 1, pero menor o igual a 9. El segundo número de un número de 3 cifras, ese sí puede ser 0, y entonces es mayor o igual a 0 y menor o igual a 9. Y el tercer dígito también puede ser 0 o puede ser 9, y entonces obviamente la distribución es de 0 a 9. Entonces, ¿cuál es el total de probabilidades o el omega que estamos buscando, o el denominador? Son 9 números o 9 posibilidades para el número A, 10 posibilidades para el número B y 10 posibilidades para el número C. Los eventos son mutuamente excluyentes. Lo que pasa en A no tiene nada de interferencia con B ni con C. Por ende, hago una multiplicación directa y voy a tener 900 combinaciones posibles de 3 números con las características que deseo. Ahora bien, lo que me está pidiendo es cuál es la probabilidad de que el número sea par, ¿verdad? Y cuál es la probabilidad de que el número no contenga 4. Ahora vamos a ver qué tenemos aquí. Yo necesito que ustedes vayan con calma y entiendan lo que estamos viendo. Entonces, vamos a tener los números A, B y C otra vez, donde el A es el primer dígito, B es el segundo dígito, C es el tercer dígito. Ahora, para que sea un número par de 3 dígitos, el número A inicial no importa. Lo único que nos importa del número A, ¿qué es? Que no sea 0, ¿cierto? Porque si es 0,
ya no es de 3 dígitos. Entonces, A es cualquier número entre 1 y 9. El B, ese sí es más libre que el viento. El segundo número tampoco importa, pero ese sí puede ser 0. Entonces, B es desde 0 hasta 9. El único que nos importa es el valor C. El valor C no puede ser el número que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque la restricción dice, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea par? Y la probabilidad de que sea par, pues tiene que venir dada de las opciones que existen. ¿Cuáles son las opciones? Lo vamos a considerar al 0 par, el 2, el 4, el 6 y el 8. Y entonces, ¿cuántas opciones tenemos? 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que el evento sea, o la probabilidad de que el evento sea par? Pues es básicamente la división entre las posibilidades de éxito, que en este caso vienen dados por la multiplicación de 9 por 10 por 5, que son 450, entre el total de eventos. 450 entre 900 es 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que un número sea par, dado que tienes 3 cifras, es 50%. Es básicamente el número que tenemos. Y el valor esperado, pues, sería 8 por 9 por 9, ¿cierto? Básicamente, ¿qué estamos diciendo ahí? Ese valor esperado que estamos haciendo acá, ¿cuál es? Si digo 8 por 9 por 9, ¿qué sería el valor esperado que tengo aquí? ¿Se ubican o no se ubican? Bueno, tendríamos que decir que hay 8 opciones para el valor 1, 9 opciones para el valor 2 y 9 opciones para el valor 3. ¿Cuándo tenemos 8 opciones para el valor 1? Cuando estamos descontando una alternativa al primer valor. Cuando tenemos 9 opciones, cuando estamos haciendo lo mismo para el segundo valor, y 9 opciones cuando estamos haciendo lo mismo para el tercer valor. En otras palabras, estamos reduciendo del valor total una de las opciones para decir que son las posibilidades máximas. Ahora, ¿en qué casos usted bajaría una de las opciones de cada uno de estos? Es descartando algunos números, ¿cierto? Y entonces, si yo quiero, digamos, responder a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el número no contenga 4? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que hemos hecho aquí abajo. El valor de A, habíamos dicho que va a estar entre 1 y 9, ¿cierto? Pero ahora estamos diciendo que el número no puede contener 4. Entonces, a los valores entre 1 y 9, pues le retiro el 4 y en lugar de 9 valores me quedan 8. Lo mismo va a pasar con B. No quiero que exista un 4 en todo el número. Entonces, al valor B, que antes era de 0 a 9, va a seguir siendo de 0 a 9, pero no va a incluir el valor 4. Entonces, las posibilidades que existen ya no son 10, son 9. Y lo mismo al valor C. Las posibilidades que antes eran de 0 a 9, pues ya ahora son de 0 a 9, pero sin incluir el 4 y siguen siendo 9. Son 648 posibilidades y 648 dividido entre el total de posibilidades de 900 te da un 72% de probabilidades de que el número de 3 dígitos pues no considere o no contenga un número 4 adentro. Ahora bien, aquí todavía hemos utilizado la forma más arcaica, ¿no? De Python, agarrar y decirle a Python, calcúlame el valor de que no tenga un número 4 o de las posibilidades de éxito de números que no contengan 4. ¿Cómo lo hemos hecho? Multiplicando las posibilidades de cada número, que eran 8 por 9 por 9, te da 648. Y hemos sacado la probabilidad de que un número no contenga 4 con una división igual de arcaica, ¿cierto? 648 entre 900. Entonces, para cosas simples, estamos hablando de un Python muy simple, de un Python muy, muy básico, un Excel Python. Listo. Hasta ahora sí he entendido bien los ejemplos, muchachos, porque ya estamos empezando a subir un poco el nivel a los ejemplos. ¿Se están entendiendo? Sí, profe. Ya, perfecto, maravilloso. Después, nosotros vamos a asumir la definición de probabilidad anterior, pero la vamos a convertir en frecuentista. Eso es simplemente pensar y decir, como nosotros habíamos dicho
con la ley de los grandes números, lo mismo puede pasar con las probabilidades. Entonces, si tenemos varias veces repetidos un evento, pues las probabilidades van a ser más exactas. Y eso lo representan los matemáticos, como usted puede ver ahí, con el límite de n tendiendo al infinito de la división entre casos favorables y posibles. Ahora vamos a hacer otro ejemplito y vamos a ir avanzando con calma. Dice, calcular la probabilidad de obtener un número par si escogemos números del 1 al 7. Ok, excelente. Imaginemos, escoger números del 1 al 7 y queremos la probabilidad de obtener un número par. Nosotros vamos a crear primero aquí una variable, pero una variable con una condicional. ¿Ok? Vamos a crear la variable x y vamos a decir para todos los valores i en el rango de 1000, eso quiere decir del 1 al 1000, ¿ya? X va a estar trabajando un número entre 1 y 8 y quiero que me imprimas x. ¿Qué me está haciendo esto, esta maravilla? Ah, perdón. Perdón. Cuando pasa eso es que no hemos habilitado las librerías. Van a disculpar, se le va el error. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, básicamente, ¿qué está haciendo este archivo o esta programación chiquitita? Le está dando a usted, básicamente, números al azar. ¿Cuántos? Lo que usted le esté pidiendo. Aquí le he pedido demasiado, pero a ver, vamos a pedir números al azar, solamente 10, ¿ya? No quiero más. Pero los números al azar los está escogiendo entre 1 y 7, ¿ya? No está incluyendo el 8. Le ponemos el 8 ahí solamente porque el programa exige de que sea un número más para que incluya el 7 ahí. Pero es del 1 al 7 lo que me está incluyendo ahí. Ahora bien, después, ¿qué le estoy pidiendo acá? Estoy diciendo n igual a 0, ¿ya? Para cada i en el rango de len de x, o sea, en el rango de todos los datos o de los datos que contiene mi variable x que he creado antes, que es esta variable de acá, en este caso el 6, el 2, el 3, el 4, el 4, el 3, el 5, el 5, el 4, el 2, si el valor de x al dividirse no tiene residuos, lo vamos a contar dentro de mi variable n. Estamos haciendo más o menos una formulita de conteo. Lo que estamos haciendo aquí es decirle, si el número es par, y el número par nosotros lo hacemos cuando la división entre 2 no tiene residuo, que es este if de acá, entonces nosotros al n que estamos creando aquí le vamos a sumar un 1. En otras palabras, cada vez que sea un par, pues nos suma 1. Y en este caso nos va a entregar la probabilidad porque al final estamos diciendo al programa, ese total que quede de n, o sea, los números que hayas contado, lo vas a dividir entre el total, entre la suma de todos. Y en este caso me da 0.5. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los 10 valores generados al azar son pares. Entonces, lo único que te está diciendo aquí, la probabilidad de esa matriz que acaba de sacar de 10 valores, de que el número sea par, pues es 50%. Claro, cada vez que usted corra este datito de acá, pues va a cambiar la matriz. Ahora ha cambiado la matriz. Y si lo volvemos a correr, la probabilidad todavía nos sale 50%. Ahora cambiamos el dato a 100. Vamos a poner 100 valores. Vamos a correr otra vez. Ahí están mis 100 valores que me genera el programa. Y vamos a volver a correr lo que tenemos. En este caso, te dice que 40%, ya, 40% de los datos que me ha generado al azar son pares. ¿Cómo ha cambiado, no? Antes era 50%, ahora es 40%. Simplemente la aleatoriedad está haciendo que cambien las probabilidades. Pero bueno, lo interesante de todo esto es que usted puede calcular, como le digo, sus rangos de diferente tamaño para generar, obviamente, datos aleatorios en diferentes condiciones o de diferente, ¿cómo le llamamos?, extensión y trabajar con los mismos. Ahora, ¿cuándo es interesante realmente crear una base de datos random o una base de datos al azar? O sea, una base de datos como hemos creado aquí, es cuando tú quieres trabajar otra vez con regresiones y no tenés una base de datos. Entonces,
tú vas a crear una cantidad de números aleatorios a través de más o menos una programación con la que acabamos de poner ahí, pero en lugar de pedirle números al azar, o sea, como estamos pidiendo acá, utilice la librería NumPy con la función random, ¿ya? Usted puede ya, en lugar de poner que simplemente sea una función random, le puede pedir que tenga una distribución específica. Le puedes poner una distribución normal, una distribución log normal, una distribución exponencial, una de Poisson, la que tú quieras. Y entonces el programa te va a generar datos siguiendo la distribución que tú quieras. Pero eso nuevamente es tema de estadística más avanzada. Ahora bien, si nosotros quisiéramos calcular cuál debería haber sido la probabilidad exacta de un número par entre el 1 al 7, ¿qué números pares tenemos? Tenemos el 2, el 4 y el 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Una división bastante simple de 3 entre 7 y nos debería dar 42%. Pero ninguna de las veces que hemos creado números al azar nos da exactamente 42%. Cuando ponemos, por ejemplo, 10 datos, ya generamos los 10 datos al azar, luego corremos otra vez nuestra, nuestro bucle para hacer el conteo y ver la probabilidad de cuántos pares hay en esa nueva base de datos, y ahorita nos ha salido una barbaridad, ¿verdad? Nos sale 10%, pero eso es culpa del azar. Volvemos a hacer lo mismo, digamos, y esto nos va a dar 70%, increíble. Ahora nos ha dado que la mayoría son al azar. Pero digamos, si le aumentamos esto a 10,000 datos, ¿ya? 10,000 datos que están ahí, que no, obviamente no nos van a mostrar todos, y volvemos a correr, vean cómo se acerca el valor de la probabilidad al valor de la probabilidad clásica. Y eso es la demostración de la ley de los grandes números. Mientras más grande es el tamaño muestra, mucho más me aproximo a los valores reales. Muchachos, siento decirles que el tiempo ya se ha acabado y me da pena de robarles su viernes. Me imagino que algunos quieren salir. Rolando, tenés el micrófono abierto. ¿Querés preguntar algo? No, profe, perdón. Ya, súper. ¿Alguien tiene una pregunta antes de irnos a descansar? Buenísimo. Vamos a asumir que es viernes y que están cansados del trabajo y de todo. La siguiente clase, comenzamos otra vez con Python, vamos a terminar esta parte de probabilidades y vamos a pasar directamente a distribuciones. Entonces, se cuidan hasta el día lunes. Ha sido un gusto compartir esta primera semana y cualquier cosa me escriben si van haciendo los trabajos. Ya he subido todas las tareas, las 4 tareas que son individuales, ya, y también he subido todas las presentaciones para el curso, así que ya tiene todo en el Moodle, básicamente. Lo único que me falta habilitar a mí son los videos de la clase, que los habilito después de nuestra clase, y me falta el examen, el día del examen. De ahí el resto de material ya lo tiene todo en línea, así que cualquier duda me avisa. Que tengan una buena noche y claro que sí, Paulo, te pongo la presencia. Saludos, que tengan una buena noche, descansen. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches, Peter.